Inicia la tertulia de la tarde. Dirige Gustavo Spino Jr. Coordinan Eduardo y Gustavo Spino Durán. Sean todos bienvenidos. A los otros compañeros que históricamente... Están en receso, Bueno, doctor Leonardo. pero aquí está en receso obligatorio. Aquí estoy con ustedes, especial, aceptando esta honrosa invitación a participar. Oiga, con ustedes en esta tertulia de la tarde. Leo, en el día de ayer el presidente del CNE, el señor Lord Witt, muy conocido suyo, profirió acusación en contra de la campaña y del señor presidente Gustavo Petro. Nosotros entendemos que hasta dónde llegan las competencias del CNE es la pregunta. Usted como abogado que maneja este tema, para hacerle algunas aclaraciones a la gente que nos sigue. Ayer hubo una pelea aquí en TikTok, se dijeron de todo, pero como la que cose es Rosa, no es Gustavo, queríamos hacerle la pregunta y que nos sacara de la ignorancia en que nos encontramos. Leo, no sé, esa es la pregunta. ¿Hasta dónde llegan las competencias del CNE? Cuéntanos. Bueno, cuando se expide la Constitución de 1991, se introduce en esa Constitución, en el artículo 107 o 106, o mejor 109, las competencias del Consejo Nacional Electoral, que son competencias de carácter administrativo. Esas competencias están determinadas con la finalidad de investigar las campañas políticas en cuanto al tema de financiación de las campañas políticas y la vigilancia y control de que en esas campañas políticas no se superen los términos o los topes que esta misma entidad profiere mediante resoluciones sucesivas. Es decir, que quien impone los límites o el marco límite de las campañas políticas en cuanto a hasta cuánto se puede gastar, lo hace el Consejo Nacional Electoral. Y dentro de ese ejercicio de vigilancia y control está vigilar que los partidos que avalan a los candidatos no superen esos montos ahí establecidos. So pena de una investigación disciplinaria que tienen esa competencia y determinar como resultado, si así lo encuentran, unas sanciones de carácter pecuniario, es decir, financiera. En ese ejercicio de la competencia, el interrogante que se pudiese formular es, en el caso de la campaña presidencial, ¿tiene el Consejo Nacional Electoral competencia o facultades para investigar a quienes conforman la estructura de la campaña, llámese gerente, llámese candidato, auditor, fiscal, etcétera, etcétera? La respuesta es sí, sí tiene competencia. El problema aquí no es si tiene competencia para investigar la campaña presidencial, porque habría que reafirmar que sí la tiene. Lo que no tiene competencia es investigar al elegido presidente, porque con la elección de esa persona como presidente y al posesionarse como presidente, es la misma Constitución que al investirlo del fuero constitucional especial, lo saca del resorte de poder ser investigado por una autoridad administrativa independientemente a que tenga un arraigo constitucional. Ese fuero constitucional especial es el que el artículo 174
175 y 178 de la Constitución establece para algunos servidores públicos de los servidores públicos, como el caso del presidente de la República, que goza de fuero constitucional especial, como el caso de los gobernadores de los departamentos, que también gozan de fuero, los señores fiscales, el señor Contralor, entre otros funcionarios que tienen una dignidad. Entonces, hay es que diferenciar. El CNE sí tiene competencia para investigar la campaña presidencial, tiene derecho, tiene competencia para investigar al gerente, al auditor fiscal, entre otros, pero no tiene, en el caso del elegido presidente, competencia, porque automáticamente cuando es elegido y posesionado, lo reviste la misma Constitución de una facultad, perdón, de un fuero especial constitucional. Pero sí puede investigar al candidato que aspiró a la presidencia y perdió, porque como no gozaría por no haber sido elegido de ese fuero, a él sí lo pueden investigar. Entonces, miren la diferencia de una situación y la otra. En el caso concreto, al presidente Petro no lo pueden investigar porque se eligió presidente y la misma Constitución en los artículos mencionados lo reviste de esa competencia, pero de ese fuero. Ahora, ¿qué es Doctor, lo que persigue ese fuero especial? Lo escucho, Edward. doctor, digamos, usted está hablando de este fuero, pero he escuchado a algunos analistas que dicen que entre el periodo de la elección y la posesión, el CNE sí podía entrar a investigar al candidato electo. ¿Es cierto? Entre la elección y la posesión. Esa es una postura equivocada. Sí, lo que pasa es que esa es una postura equivocada. Y es equivocada porque el artículo 178 de la Constitución establece que aquellos aforados se les investiga por hechos relevantes constitucionalmente establecidos. Por lo tanto, lo que le da la particularidad al presunto y al posible investigado es el hecho, ¿sí? Sumado a la condición. Es que independientemente a que se pueda iniciar la investigación, si el hombre fue elegido o la persona fue elegida presidente, ya esa mera condición lo excluye, aunque el proceso se haya iniciado, porque se pierde inmediatamente la competencia. Es como cuando una persona está siendo investigada y fallece. Ese hecho de haber fallecido ya es una causal de cerrar el proceso, porque no se le puede seguir el proceso a un fallecido. Esa hace parte de unas características especiales excluyentes de responsabilidad. En este caso, el que es elegido presidente, porque el primer acto legal y constitucional es la proclamación de la elección del presidente, y eso se hace mediante un acto administrativo. Ustedes recuerdan, Eduardo y Gustavo, que en época electoral, luego de que se cierran las urnas, inmediatamente se inicia el periodo de escrutinio. No era como Correcto. antes. Usted recordará que antes eran los martes, ¿cierto? Correcto. Se cerraba todo y llegábamos a la zona de escrutinio el día martes. Ya no. A partir de las 4 de la tarde, con la reforma, se inician los escrutinios en la zona de escrutinio. ¿Y cuándo terminan los escrutinios? Cuando el registrador dice, elegido alcalde del municipio tal, y esa proclamación constituye un acto administrativo. Por eso cuando se demanda una elección porque los votos no dan, se pide cuál acta, el acta E14, porque el acta E14 viene a constituir el acto administrativo de proclamación de la elección de ese sujeto que está siendo demandado. Mire cómo entonces
la formalidad es tácita, es decir, no se requiere el formalismo del documento para que pueda ser la razón de la demanda. En el caso del señor presidente de la República, cuando se hace el conteo y se dice que el presidente de la República es Pedrito o Juanchito, ese acto ya lo embiste de la condición de presidente, que solamente se formaliza con la posesión el día 7 de agosto. Pero a partir de ese momento de la proclamación del día de las elecciones, de su condición del nuevo presidente, se vuelve un presidente electo. La jurisprudencia del Consejo de Estado dice que cuando se elige al candidato para un cargo de elección popular, a partir de ese momento, el Consejo de Estado pierde la competencia. ¿Para qué? Para iniciar la investigación, porque ya no es candidato. Recuerde que lo que se persigue es la campaña del candidato, y así lo dice la norma, el candidato. Ya del momento en que es proclamado concejal, diputado, alcalde, dejó de ser el candidato y se vuelve el concejal electo, el alcalde electo, el gobernador electo. Es decir, esa es la dialéctica jurídica. En el caso concreto, puede decirse toda esa apreciación, pero la Constitución y el desarrollo constitucional por parte de la Corte ha dicho con suficiente claridad que inmediatamente se elige al candidato, inmediatamente queda revestido de la condición de ese fuero que se materializa posteriormente con la elección, pero que ya es el presidente porque es el acto democrático de la elección lo que formaliza, lo que acaba con el proceso de campaña y se inicia ahí el proceso propio democrático. Por eso es que en la sentencia de unificación 243 del 2015, la Corte Constitucional en esa sentencia de unificación dice con suficiente claridad que la finalidad del fuero protector, no es proteger al candidato, es proteger la investidura de la dignidad del cargo como fortalecimiento de la democracia. Y le pongo el ejemplo para entender cómo sabiamente la Corte Constitucional lo ha definido de esa forma. Usted se ha podido dar cuenta que usted puede promover la revocatoria del mandato de un alcalde o de un gobernador, pero jamás ha escuchado en Colombia promover la revocatoria de la revocatoria de la elección de un presidente. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque sencillamente se puede usted imaginar que en un Estado social de derecho cada 2 años se esté promoviendo destituir por medio de ese mecanismo democrático al presidente. Estaríamos abocados a una desestabilidad democrática del Estado. Y acertadamente el constituyente del 91 protege la figura presidencial y protege la figura presidencial al sacar del ejercicio de ese derecho fundamental democrático a la figura de quién, a la figura del presidente. Lo mismo pasa acá. El fuero constitucional lo que busca es proteger la figura de quién, la figura del presidente de los altos dignatarios del Estado para no desestabilizar a la institucionalidad. Y en la segunda razón que expresa esta sentencia de unificación es que, si bien es cierto, el Consejo Nacional Electoral tiene unas competencias, estas competencias encuentran una especie de frontera o de límite que está establecido en los artículos 174. Y de ahí nace lo que la Corte Constitucional llama el principio de unidad democrática. ¿Qué es el principio de unidad democrática? Es decir, que el Consejo Nacional Electoral no puede decir,
mis competencias son estas y yo puedo hacer y deshacer. No, señor. Usted tiene competencia, pero no puede olvidarse de que existen otros límites que también están en la Constitución y que usted debe tener en cuenta. Por eso, Edward y Gustavo, con la expedición de la resolución de acusación por parte del Consejo Nacional Electoral, estamos ante una abierta arbitrariedad o extralimitación del Consejo Nacional Electoral en relación con el presidente de la República, no frente a los demás. Porque como lo hemos venido diciendo, sí puede el Consejo Nacional Electoral abrir una apertura o hacer una apertura previa o preliminar, porque en la esencia, cuando usted escucha un proceso disciplinario, ustedes que son acuciosos en el tema de la conducta del servidor público, ustedes encontrarán la figura de la indagación previa. Y la indagación, ¿qué es lo que se busca con la indagación previa? Que ante el hecho denunciado, poder determinar si ese hecho es real y si en ese hecho, y luego de que se determine ese hecho real, determinar si tiene unos autores. Y cuando se determinan esos autores con nombre propio, entonces el paso a seguir es la apertura formal de la investigación. Aquí el Consejo Electoral hizo la indagación previa, lo dijo el presidente del CNE, el doctor César Lorduy, y ahí pudo determinar que el candidato presidente pudo haber participado en una situación de conducta que da mérito a la investigación, pero por gozar de esa investidura, él no podía meterlo en la lista con los demás para elevarle cargos, porque él no tiene la competencia sobre el presidente. Podía expedir ese acto, pero en uno de sus articulados debió haber dicho que le daba traslado a la comisión de acusación de la Cámara, quien es el competente para que se investigara la conducta del hoy presidente. Es decir, saneaba la irregularidad que pudo haber incurrido, pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue elevarle pliego de cargos, incluyendo al presidente, y eso lo que finalmente va a lograr es que se declare la nulidad de esa resolución y se tendrá que excluir al presidente y mandarlo a la Cámara de Representantes, a la Comisión de Acusación, que es el juez natural del presidente. Entonces, ¿qué es importante, Edward y Gustavo, tener con suficiente claridad? Primera pregunta, ¿tiene el Consejo Nacional Electoral competencia para investigar la campaña de un candidato a la presidencia que se elija? Sí, sí tiene competencia. ¿Por qué? Porque la ley, el Código Electoral colombiano, la ley 1475 del 2011, establece en uno de sus artículos, el 11 y el 19, establece que se puede investigar al gerente, al gerente, al auditor dentro de ese proceso administrativo, pero no dice que se deba investigar al elegido, es decir, al elegido presidente. Segunda pregunta, ¿tiene competencia el Consejo Nacional Electoral para investigar al presidente, al hoy presidente de la República? No, no tiene competencia porque por mandato del artículo 174 al 178, por gozar de un fuero constitucional especial, automáticamente le corresponde ¿a quién? A la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Estamos? Esa es la dialéctica jurídica. Yo le puedo poner muchos ejemplos para poder entender cómo es la dinámica. Dígame. Leo, pero el señor Ricardo Roa, Lo escucho. El señor Leonardo Roa, que fungía como gerente de la campaña, él no tiene ese fuero. Él es el presidente de Ecopetrol. No, no lo tiene. No lo tiene. Lo que quiere decir que sí tienen competencia para continuar la investigación del señor. ¿El señor puede continuar en su cargo? Sí.
hasta que no sea vencido en Claro juicio. que sí, porque no se olvide, claro, el principio de la presunción de inocencia. Es que una cosa es el derecho y otra cosa es es la, el debate o el juicio social. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el juicio en derecho y otra es el juicio social. El juicio social es ese juicio injusto al que a veces somos sometidos los servidores públicos. Pero el juicio procesal es el que mantiene la presunción de inocencia hasta que la investigación concluye y encuentra los méritos para poder elevar a una resolución de acusación. Pero aún en la resolución de acusación todavía se sigue manteniendo la presunción de inocencia. ¿Cuándo se descarta totalmente la presunción de inocencia de un servidor público? Cuando se condena, cuando se sanciona. Entonces, cualquier ciudadano, funcionario público puede tener 20 investigaciones, pero esas 20 investigaciones no lo vuelven ni culpable ni tampoco le descartan la presunción de inocencia. La presunción de inocencia y se vuelve culpable cuando hay una sanción, no cuando hay una investigación. Entonces, el juicio social es el que le están haciendo al presidente de Ecopetrol pidiéndole que renuncie, porque es un debate ético, pero el debate ético no obliga a que la gente tome una decisión distinta a la que él pueda ejercer en su voluntad. Es decir, en su decisión. Doctor Leonardo. Mientras él no haya sido vencido en juicio, él puede seguir siendo el presidente de Ecopetrol. Doctor, a mí me saltan unas preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa ahora con esa resolución? ¿Qué pasa con esa resolución? ¿Se puede corregir? ¿Hay que retrotraer el proceso hasta el inicio? Hasta el inicio. ¿Y a qué se ven expuestos los magistrados que aprobaron investigar al presidente de la República? ¿A qué delitos? ¿Me escuchó, doctor? Sí. Lo que pasa es que sí, yo claro que sí, Eduardo. Sí, procesalmente existen unas causales de nulidad y dentro de esas causales de nulidad está el que el acto se haya proferido por un juez no competente. Es que el Consejo Electoral no es el competente para investigar al presidente. Entonces, pero sí es competente hacia los demás. Por lo tanto, aquí hay una nulidad frente a la investigación del presidente, no frente a la investigación de la campaña, porque ahí sí tiene competencia. Okay. Por lo tanto, los abogados del señor presidente de la República tendrán que solicitarle la nulidad al Consejo Nacional Electoral en lo que tiene que ver con la apertura y elevar cargos al presidente de la República por la situación investigada por no ser el competente. Ahora, en cuanto a lo que se puede derivar de la responsabilidad, pues indudablemente los consejeros de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero de la Comisión Nacional Electoral, como son funcionarios magistrados, entonces ellos podrán iniciarse una investigación de carácter disciplinario teniendo en cuenta en que ellos no pueden desarrollar bajo la figura de la ignorancia supina, sacar esas decisiones sabiendo de que con suficiente claridad la Constitución hace la claridad suficiente y la Corte Constitucional en sentencias desde el año 96 e incluso del año 2015, como se la cité, ha dicho claramente que estos señores de alto nivel no gozan del fuero protector y en consecuencia tienen su juez especial. Por ejemplo, los congresistas, a partir del año 2015, mediante el acto legislativo 02, usted sabe que hoy los congresistas son investigados por la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Aforados, recuerda que se llaman salas de aforados.
que no Correcto. existía antes, porque antes directamente eran investigados por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. No, a partir de la reforma del acto legislativo se creó la Sala de Aforados, que viene a ser como la primera instancia. Fíjense entonces que a un congresista no lo investiga ni la fiscalía, ni lo investiga un juez del tribunal, sino la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Aforados, y si lo encuentra con mérito en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa es una estratificación de la justicia que está determinada por la calidad del servidor público. Al gobernador del departamento en materia penal, ¿quién lo investiga? Lo investiga el propio fiscal general de la nación. Si usted va a presentar una denuncia contra el gobernador del departamento del Atlántico, usted puede ir a la fiscalía, pero esa investigación hay que mandársela al despacho del fiscal general de la nación, porque por mandato constitucional el gobernador goza de un fuero especial y le otorga el juez natural, como dice el artículo 29 de la Constitución. Doctor, ¿las decisiones del Consejo Nacional Electoral son única instancia o hay una apelación a lo que ellos decidan? El Consejo Nacional Electoral es una autoridad electoral administrativa. Así lo dijo con tranquilidad el presidente del CNE, César Lorduy. Por eso las decisiones del Consejo Nacional Electoral son decisiones que en primera son decisiones de única instancia, porque en Colombia existen decisiones de única instancia, pero son susceptibles, por ser un acto administrativo sancionador de carácter disciplinario, de ser susceptibles de ir al Consejo de Estado para que en el ejercicio del control contra los actos administrativos pueda determinar la legalidad del mismo y el resarcimiento del derecho vulnerado. Eso es todo, eso hace parte de Eduardo y Gustavo, de toda esa discusión del derecho colombiano. Fíjense que hoy nosotros estamos en la gran discusión de si la Procuraduría General de la Nación tiene competencia para investigar a los servidores públicos de elección popular. Y por allá en una sentencia a la 030 del 2023, la Corte Constitucional dijo que la Procuraduría tiene competencia para sancionarlos, pero las decisiones de la Procuraduría en el caso de los servidores públicos queda suspendido los efectos. Es decir, ¿puede la Procuraduría sancionar a los servidores de elección popular? Sí, pero le creó una condición. Pero se suspenden los efectos hasta que el Consejo de Estado pueda estudiar la legalidad de la sanción, reafirmando la sanción o revocándola. Mire entonces cómo la dialéctica es necesario entenderla, ¿verdad? Entonces, Correcto. como existe un antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que la Procuraduría no tiene competencia para sancionar, óigase bien, no para investigar, para sancionar, son dos actos diferentes, investigar y sancionar. Entonces, la Procuraduría no tiene competencia. Y ese ha sido el debate que se ha planteado y que todavía, pues, ¿qué le puedo decir? No se ha podido resolver en Colombia, y usted puede observar que hoy la Procuraduría acaba de presentar unas tutelas contra unos fallos e incluso que afectan a unos exconcejales de Soledad que ya estaban Correcto. cantando victoria, pero que la tutela, no recuerdo precisamente qué fallaron, pero tengo entendido que el Consejo de Estado o la Corte Constitucional en ese fallo de tutela dijo que sí tenía competencia la Procuraduría. En consecuencia, habrá que analizar si con ese fallo de tutela se revoca el fallo de segunda instancia o del Tribunal Administrativo del Atlántico. Pero esto lo tomo como ejemplo para decirle cómo en la dinámica procesal en cuanto
a las competencias, teniendo en cuenta la calidad del servidor público. Es decir, hay una estratificación de los servidores públicos, de tal forma que hoy no todos están metidos en la misma bolsa, sino que se meten en diferentes bolsas, se determinan los jueces especiales o naturales para cada cosa. ¿Quién es el juez natural del presidente de la República? El Congreso de la República. El Congreso de la República. Si el presidente de la República comete un acto que raya en lo penal, no lo va a investigar el fiscal general, sino que lo va a investigar ¿quién? La Corte Suprema de Justicia, luego de que el Congreso de la República y los efectos de traslado a la Corte Suprema de Justicia para los efectos penales, porque no pueden aplicar efectos penales el Congreso, sino efectos políticos. Y frente a conductas de carácter penal que constituyen indignidades, lo que profiere es la destitución del cargo del presidente. Y es cuando la Constitución dice, bueno, que asume el que le sigue. Doctor, aquí nos preguntan por WhatsApp, un oyente nos dice, en caso tal que se den positivas las irregularidades en la campaña, ¿qué proceso es el siguiente? ¿Qué sigue después? Le pregunta a usted si se llegan a comprobar las irregularidades que se acusan a la campaña del señor Gustavo Petro. ¿Qué sigue? Yo creo que nada. No. Entonces, no, en un Estado social de derecho, la conducta de desbordarse en los límites de los topes establecidos en una resolución por mandato de una ley, la 1475, constituye una conducta delictiva, porque la conducta delictiva es aquella que transgrede los límites establecidos en la ley. Y la ley dice, nadie podrá superar los topes que se establezcan. Eso constituye una irregularidad, y al constituirse una irregularidad, es posible que, probándose la intencionalidad de la campaña de sobrepasar los límites de una forma consciente, daría a la destitución del presidente de la República. Pero la imposición de los efectos penales se sale de la esfera, óigase bien, de la esfera de lo político, es decir, que va más allá de la destitución del presidente, y hay que aplicarle los correctivos o las sanciones que se derivan de la conducta de carácter penal, que están tipificadas en el Código Penal. Ya eso le correspondería a la Corte Suprema de Justicia. Y los efectos patrimoniales o civiles o fiscales le correspondería, en este caso, al Consejo Nacional Electoral, que su única decisión es imponer sanciones de carácter financiera ante el desbordamiento de aquellas campañas en la utilización de mayores recursos que superan los límites de la ley. Esa es la dialéctica funcional de la ley frente al caso de la investidura del presidente candidato. Oiga, doctor, el abogado Elmer Montaña hoy amplió su denuncia ante la Fiscalía para investigar por prevaricato a los 7 magistrados del Consejo Nacional Electoral. ¿Esto sí procede? ¿Así es? ¿Está bien? ¿O no cabe que la Fiscalía investigue a los magistrados del CNE? Sí, la pregunta, yo la entiendo, es si procedería la figura del prevaricato. Es posible que estemos ante una conducta prevaricadora, pero la conducta prevaricadora dentro del derecho penal, tengo que decirlo con suficiente convicción. Es una situación muy compleja que se raya, que traspasa el límite del entendimiento lógico de lo que dice el código. Porque el prevaricato es cuando usted profiere actos que son contrarios a la Constitución, a la ley y al acto administrativo. Esa es la formalidad de la conducta, pero la conducta tiene que traspasar los objetivos.
o lo formal y tiene que rayar en lo subjetivo. Habría que demostrar la intencionalidad de esos magistrados de causar un daño al desconocer los parámetros constitucionales que ya hemos explicado aquí anteriormente, en el entendido de que el presidente goza de un fuero que ellos deben saber, que ellos lo conocen con suficiente claridad. Entonces, esa investigación podría prosperar bajo esta lógica sencilla del momento y desprevenida, una lectura desprevenida. Obviamente que en materia penal, el prevaricato es una conducta muy complicada y muy debatida al interior del proceso. Entonces, ¿cuáles serían las resultas? Decirle cuál sería la resulta es trasladarme del escenario de lo jurídico a convertirme en el brujo o el consultor del oráculo de Delfos, o como dice nuestro amigo Ventura cuando me habla cariñosamente, me dice el oráculo, ¿cierto? El oráculo, ¿cierto? Claro, sí. No, mal haría yo en decirle eso, pero formalmente pudiese esa conducta de los magistrados del Consejo Nacional Electoral incurrir en una situación prevaricadora porque se entendería que ellos conocen la norma constitucional y conocen que de la imposición del fuero y aún así decidieron proferir la medida. Ahora, lo que yo intuyo desde lo personal en este ejercicio académico es que el concepto que tuvo el Consejo Nacional Electoral de vincular al presidente de la República es bajo el entendimiento de que el presidente tendrá que entrar a debatir luego de la expedición de los pliegos de cargo de que él no es sujeto de investigación por el CNE. Y entonces, como esa es una oportunidad procesal frente al pliego de cargos, recuerden que en el proceso disciplinario en Colombia, cuando se expide pliego de cargos, a usted le tienen que dar traslado para que se notifique y presente recursos, los recursos de ley, y presente las excepciones correspectivas, y entre esas excepciones previas que ustedes pueden prestar está la nulidad. Entonces, creo que lo que ha hecho el Consejo pensando tranquilamente, pensando objetivamente y de pronto sin malicia, que esa es la interpretación que los consejeros, o mejor, los magistrados del Consejo Nacional interpretaron para poder vincular al presidente, a sabiendas que él con una nulidad va a determinar, va a lograrse mediante una nulidad excluirse de eso y no tumbar la medida. Esa es la interpretación posible que yo veo desde la academia frente a ese acto, ¿sí? Ahora habría que mirar el impacto político que también puede generar eso, que ya ese es otro escenario que ya no está dentro del derecho, sino dentro de la política. Es otra cosa. Eduardo, ¿qué ibas a preguntar? Eduardo, tiene el micrófono apagado. Doctor Leonardo, Ahora los sí. tiempos procesales sí le van a dar para surtir las dos etapas que tiene que surtir la sanción que le podría sobrevenir a la campaña Petro Presidente. O sea, hasta terminar su periodo o se va a ir más allá de su periodo. No, es que una cosa es la situación que se genere al interior de la figura del presidente y otra es la situación que se genere para los otros miembros directivos de la campaña presidencial. Correcto. Esas son dos cosas diferentes. A nosotros como colombianos, como respetuosos de la institucionalidad del presidente y de la necesidad de que exista en el Estado un presidente que nos represente a todos los colombianos, pues obviamente pudiésemos tener la tranquilidad porque no va a ser el Consejo Nacional Electoral el que vaya o no a sancionar al presidente de la República. No, al presidente de la República lo va a investigar la Cámara y luego el Senado si da méritos en la Cámara para darle traslado al Senado para que lo juzgue. En el proceso para el presidente en este caso va a surtirse.
La primera etapa de investigación en la comisión de acusación de la Cámara, si encuentra mérito para acusar al presidente, el que tiene que juzgar al presidente es el Senado. Si no encuentra mérito, se enterró el proceso contra el presidente en la Cámara de Representantes. Entonces, en ese orden de idea, y faltando 2 años para el presidente de la República, yo no veo que el presidente de la República pueda verse afectado en el ejercicio del poder político como presidente. Otra cosa es los demás miembros de la campaña que como van a quedar dentro de la investigación administrativa en el Consejo Nacional, es posible que ellos tengan definida su situación administrativa sancionadora financieramente antes de que termine el periodo del presidente. Pero repito, hay que desligar los dos procesos. El que se le va a surtir al presidente y el que va a surtirse para el caso de los directivos. Bueno, yo creo que... Recuerde que aquí hay una figura que se llama... Sí. Aquí hay una figura que se llama la separación de la cuerda procesal. ¿La han escuchado ustedes, verdad? Separación de la cuerda procesal. Como cuando usted denuncia a los concejales y al alcalde, pero cuando llega a eso dice el procurador provincial, yo no tengo competencias para investigar al alcalde de la capital, entonces, pero sí puedo investigar a los otros. Y entonces hace una separación procesal, se llama separación de la cuerda procesal, y manda a donde le compete al funcionario y se queda con los otros. Eso es lo que va a haber aquí, una especie de corte de la cuerda procesal, y tendrán que mandarle eso a la comisión de acusación de la Cámara para lo del presidente, y se quedan con la de los demás. Bueno. Muy bien. Bueno, creo que Michelle, para toda la gente de TikTok que ayer nos estaba dando palo, creo que quedó claro, explicado. Si tenían alguna duda, aquí está el doctor Leonardo Reales, personero de Pereira, un erudito en el tema, respondiéndole todas sus inquietudes. Señores, hoy están calladitos, hoy no hay grosería, no hay improperio con la gente de TikTok. Bueno, si tienen alguna duda, es el momento, es ahora. hablen ahora. Callen para siempre. Sí, señor. Bueno, Leo, gracias, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Como siempre, es un placer charlar contigo. Ojalá te recuerdes de tu tierra, regreses pronto y nos podamos ver en persona. No sé, Eduardo, algo. Claro que Un abrazo, sí. doctor. Leo. Bueno, no, Gustavo y Edward, ustedes saben que son mis grandes amigos y yo los llevo en el corazón a pesar de la distancia, pero aquí estoy para ustedes en todo lo que podamos aclararles desde el análisis del derecho, de la academia, que es lo que nos apasiona y lo que nosotros podemos en sí aportarle a estas discusiones de Estado en términos generales, porque son ilustrativas. Cada quien tomará y adaptará las explicaciones a los casos concretos que estén conociéndose. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que no es más nada. Muchas gracias por su aporte. Hasta aquí llega el programa. Hasta aquí llega el programa de hoy. Creo que es suficiente. Gracias, Leo. Edward, que Dios me los bendiga. Que nuestro Señor Jesucristo ilumine su camino. Hasta mañana. Gracias a todos. Hasta mañana.